¿Qué influencia ha tenido el modelo de comprensión psicodinámica en el desarrollo del currículo del programa de especialización en psiquiatría? El objetivo principal era establecer la influencia del modelo en el currículo y, con base en las preguntas, cuál es la relación de los contenidos del currículo oficial del programa de especialización, surgen los objetivos, el objetivo específico, analizar los contenidos del currículo oficial del programa de especialización en psiquiatría, cómo ha sido implementado históricamente el modelo de comprensión psicodinámica en el programa, describir históricamente la implementación del modelo de comprensión psicodinámica, cuáles son los factores de encuadre. Posner, bueno, repito, es un estudioso del currículum. ¿Qué tiempo, físicos, de personal, económicos y culturales han determinado las prácticas del programa de especialización en psiquiatría, de donde surge nuestro objetivo número 3, determinar cuáles son estos factores, cuáles prácticas docentes han favorecido o restringido la implementación del modelo de comprensión psicodinámica. De ahí surge nuestro objetivo número 4. Y el número 5, cuáles elementos del modelo de comprensión psicodinámica son significativos en el programa de especialización en psiquiatría. Y ahí surge nuestro objetivo número 5, determinar cuáles son los elementos del modelo de comprensión psicodinámica que son significativos en el programa de especialización en psiquiatría, Universidad del Bosque, Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. Antes de entrar a la metodología, miremos primero la metodología. Nuestro tipo de investigación es cualitativa, dentro del paradigma interpretativo, utilizando como método la fenomenología. Es interesante mirar cómo nos metimos en lo cualitativo, dudamos mucho si lo hacíamos cualitativo y cuantitativo, siempre con ese modelo médico que nos dice que un porcentaje podría significar más que un análisis cualitativo, y no necesariamente. La manera como se realizó fue mediante la aplicación de instrumentos como son la entrevista y la encuesta, entrevista a docentes y encuesta semiestructurada tanto a estudiantes como a egresados. Los datos de campo fueron organizados utilizando una herramienta muy valiosa que es el Atlas-T, que permite poder hacer que resalten como cosas emergentes significativas, para así poder visualizar los resultados de manera global y poder realizar el análisis. Y siguiendo los parámetros de la investigación fenomenológica, se estudió agrupar. Les voy a mostrar ahorita un modelo de entrevista bajo la pregunta correspondiente, la información obtenida en los diferentes entrevistados y encuestados, y ahí mirar qué era lo que había común en ellos y con base en ello poder sacar las conclusiones. En la historia de la psiquiatría ha habido muchos modelos que nos permiten de alguna manera entender al paciente. Tenemos el modelo de comprensión psicodinámica derivado del psicoanálisis de Sigmund Freud, en donde una de las características de intervención son el inconsciente, el simbolismo del lenguaje, las actuaciones humanas, sentimientos y su paradigma de psicoanalítico. Tenemos el modelo de la teoría del comportamiento, que surge con la psicología experimental, Pavlov, Watson, Wolfe, Skinner, en donde se busca un cambio en el comportamiento para lograr un cambio cognitivo posterior, o un cambio cognitivo en un paradigma o en una forma de pensamiento, en un engrama de pensamiento, y puede ser conductual o cognoscitivo, como el modelo cognoscitivo, en donde Beck y Beckenham cambian el patrón a un nivel cognoscitivo buscando un cambio en el comportamiento. Está el modelo sistémico, que parte de las teorías, la teoría general de los sistemas, cibernética y la comunicación, y mira un análisis de la comunicación entre las personas y el contexto familiar, y su paradigma es sistémico. Recordamos también cómo la psiquiatría funcional, la psiquiatría psicodinámica recuerda lo funcional y fisiológico, y volvemos nosotros a recordar la individualidad, el mundo inconsciente, las fuerzas que se oponen, sobre lo cual hoy no me extenderé,
y cómo no busca categorizar a los pacientes como la psiquiatría descriptiva, sino entender no tanto qué es lo común, sino qué es lo individual y qué son las características que hacen que este paciente funcione diferente. Hay que recordar también en algunas cosas que la normalidad de psiquiatría dinámica se relaciona más con la capacidad de manejar adecuadamente los procesos mentales inconscientes. De alguna manera, la persona sería tanto más normal cuanto más capaz de convertir sus fantasías inconscientes en pensamientos conscientes y en forma de comportamiento que sean satisfactorias para él y para los demás. Cuando hubiese una solución de continuidad entre esto o un conflicto muy severo y la persona no ha logrado adaptarse a las circunstancias reales de su vida ni tampoco ha podido armonizar sus funciones instintivas ni su forma de ser, habría un conflicto que lleva a afectar el desenvolvimiento de sus capacidades. Algo relacionado con los modelos de comprensión psicodinámica que tratamos como deber en esta entrevista, en donde buscamos pasar más en una lógica y proceso inductivo que fuera de lo particular a lo general con las entrevistas, y vamos dato caso por caso para llegar a una perspectiva general y poder llegar como estos actores, la entrevista en este caso los docentes, tenían su actuación en el sistema definido. En la encuesta recolectamos datos de numerosos individuos tratando de entender el universo al que representan. Logramos una muestra significativa de egresados de todos los años y de egresados y de residentes que permitieran de alguna manera recoger una información que nos permitiera explicar sobre el modelo de comprensión psicodinámica, recordando que en el modelo algunos de los factores incluían la importancia de la inconsciente en la vida psíquica, el funcionamiento paralelo de los procesos mentales, conscientes e inconscientes, lo que permite conflictos, sentimientos y motivaciones, también la estabilidad de los rasgos de personalidad que empiezan a formarse en la niñez y que van influyendo en la personalidad futura y en las relaciones sociales que yo tengo. Lo mismo las representaciones mentales de mí mismo y de los otros y de las relaciones, en la cual yo soy guía y también influencia en el funcionamiento y en las interacciones con otras personas. Y finalmente, como en el modelo psicodinámico, el desarrollo de la personalidad, que involucra no solamente la regulación de los impulsos afectos, también lleva un movimiento desde un estado de dependencia a una independencia madura. Solo 2 puntos acerca. Esta es la metodología sobre la cual voy a hablar, acerca de educación y psicoanálisis, y en lo referente a la relación al psicoanálisis y la pedagogía. La historia comienza de alguna manera desde el año 1908, cuando Freud incluyó a la educación como un ámbito privilegiado para la aplicación de los hallazgos del psicoanálisis. En ese mismo año, Sandor Ferenczi pronunció una conferencia sobre psicoanálisis y pedagogía, y al año posterior comienzan a llegar más proyectos de una pedagogía que incorpore conceptos del psicoanálisis, y este cambio continuará y continuará. De todos modos, el mismo Freud veía sus limitaciones, y la posibilidad de fundar una pedagogía con base psicoanalítico es bien complejo, y solo podría ser educador quien fuera capaz de compenetrarse por empatía con el alma infantil, dice Freud, y nosotros los adultos no comprendemos a los niños porque hemos dejado de comprender nuestra propia infancia. De alguna manera aquí vamos a mirar cómo Freud decía que un docente no puede ser una persona que no pudiera sentir internamente la vida psíquica infantil. Los adultos no entienden a los niños o estudiantes porque no comprendemos ya la propia infancia. La educación es a la vez un resultado y también un proceso, y la capacidad de ser formado o educado es una característica propia del ser humano que comienza con el nacimiento y termina con la muerte, que es crecer y hacer crecer. En el psicoanálisis y la educación hay 2 discursos que operan, tanto con el sujeto y con la palabra, y en donde ha habido encuentros y desencuentros y dificultades. De alguna manera nosotros trabajamos y creemos en lo psicodinámico, y muchas personas todavía no olvidan la vida infantil emergente.
En el proceso se elaboró el referente, se realizó la selección de la muestra, se validó el instrumento. En una tercera fase se hizo una documentación, una revisión de toda la documentación relacionada con el fenómeno estudio. Se recogieron las encuestas y entrevistas. Luego se realizó la triangulación, que es un proceso interesante y largo, para tratar de mirar en el modelo de comprensión psicodinámica el sujeto, el inconsciente y la transferencia y contratransferencia, y los factores de encuadre que quisiéramos evaluar. Y en la quinta generamos unas conclusiones y recomendaciones. Voy a mostrarles un poquito cómo era el instrumento antes de entrar a mirar cómo en la entrevista cada pregunta permitía trabajar uno de los objetivos. Este es el esquema en las que están arriba, las dos flechas aquí a la izquierda y ahí. perfecto. Bajemos un poquito. Esta es la encuesta, de alguna manera permite preguntar al estudiante y al egresado, porque la del egresado y la del residente es igual, qué caracteriza el programa de especialización en psiquiatría, qué diferencia el programa de especialización en psiquiatría de otros, qué utiliza de lo aprendido en su formación o en su práctica profesional, y qué aspectos de la formación que recibió le han sido para su práctica profesional. En el caso del residente, cambian algunas preguntas porque él está todavía en su proceso. ¿Qué caracteriza? ¿Qué diferencia? ¿Qué piensa que puede utilizar de lo aprendido en su formación, en su práctica profesional? ¿Y qué aspectos de la formación, de especialización, piensa usted que pueden ser útiles para su práctica profesional? En el caso del instrumento que fue la entrevista aplicada a los docentes, es un poco diferente porque de alguna manera es una entrevista abierta en la cual nosotros escogimos 13 preguntas que nos permitían ver cuál es el nivel de formación del docente, de qué año, de dónde es egresado y de qué año, cuál es su función en el posgrado del Instituto Colombiano, quién es para usted un paciente, qué caracteriza este programa, cómo es el proceso de formación en la especialización, qué habilidades y destrezas debe desarrollar el estudiante en su proceso, qué estrategias o actividades utiliza para favorecer el aprendizaje, cuáles son las fortalezas y si puede identificar las razones por las cuales el posgrado posee estas fortalezas, cuáles son las debilidades que usted identifica en la práctica docente, qué generan estas debilidades, qué aspectos de la práctica docente están en directa consonancia con el modelo del programa, sin mencionar el modelo, y cuál es su opinión sobre el modelo bajo el cual se desarrolla el programa de especialización en psiquiatría. Esto, después del tratamiento estadístico, nos permitió hacer lo siguiente.
sé si se alcanza a leer, solamente para leer algunas, no es el objetivo. Pero por ejemplo, está la descripción del docente, de lo que es, está el sujeto, quién es. En cada pregunta hay algunos opinan, por ejemplo, en qué caracteriza, dicen entrevistados. Este programa tiene unas características absolutamente definitorias y identidades. Es un programa que tiene un enfoque biológico, psicológico, social, cultural y con el medio ambiente y la comprensión psicodinámica. Y con base en eso se fueron tabulando todas las respuestas. Esto también es para mostrarle a los residentes lo útil de esta herramienta que permite tomar lo que dice la persona y poder hacer un análisis sin pensar en que tiene que decir el programa es en un 60% X, todo el humanismo debe cambiar, y cada uno de los entrevistados daba un abordaje psicodinámico, implica o representa. En el caso de los estudiantes, voy a mostrarles solo como ejemplo, después de las entrevistas, esto es, por ejemplo, de los egresados. No está en la transcripción. Esto es lo que transcribimos y luego de la transcripción hicimos los mapas a través de Atlas-T que permiten más complejos, que permiten ver por ejemplo, un egresado de 1980, 3 egresados que contestaban su corriente psicodinámica. En aquella época existía una formación ecléctica, aunque con énfasis en la orientación psicodinámica, énfasis en la orientación psicodinámica del trastorno mental, caracterizando el programa, ¿no? Respeto por el colegaje, apuesta por el valor de la psicoterapia, de la transformación de la sintomatología. Es un egresado, cada uno está ahí tabulado con un número, énfasis, por supuesto esto era ciego, ni nosotros transcribimos las entrevistas, ni las manipulamos, simplemente recibimos la transcripción anónima y la organizamos. Énfasis en la atención de los trastornos mentales y en lo que se haga en la Clínica Montserrat, pero con muy poco impacto en el territorio, aún en cara de empresas prestadoras de servicios, pero de espaldas a la comunidad a pesar de expresar intenciones. Respeto excesivo por la tradición y los éxitos del pasado, pero con poco. Nos hablaban de todo, eran cosas interesantísimas porque nos permitían entender el posgrado a la luz de todo, ¿no? Aquí alguno menciona, sobre todo, que hay una gran calidad humana de los profesores, no solo se enseña a comprender al paciente, sino a entenderlo nosotros. El mundo psíquico es así, psicodinámico, con instintos, conflictos, se revisa todo, pero sobre todo lo derivado del psicoanálisis. Se revisa no solo lo psicodinámico. Y créanme que esto es al azar, pero comenzó a llamar la atención que los egresados, este debe ser son egresados del 90, porque logramos coger egresados desde el 80 hasta los últimos. La calidad del aprendizaje con un acompañamiento personalizado, la influencia del psicoanálisis, la fortaleza del componente psicoterapéutico, la orientación psicodinámica y sistémica. Y voy a mostrarles un ejemplo con los residentes, de un mapa de los residentes. Son muchos mapas, son por lo menos unos 50 mapas que se realizaron. Aquí está por semestre, de pronto en la caracterización de la residencia. Entonces, el residente, creo que se nos da la oportunidad de aprender de nuestros pacientes, ya que tenemos el tiempo suficiente para hablar con ellos, recibir ansiedades y colaborar con su tratante en el manejo. Este es un residente de primer semestre. El enfoque psicodinámico, responde otro brevemente, por ejemplo, residentes de tercer semestre. Lo caracteriza la calidad humana, la formación académica en el proceso psicoterapéutico y el trabajo en equipo que se realiza.
Es una especialización que trata al paciente como un ser integral e individual que tiene una vida única y con no se propia. Abordaje psicosocial y psicodinámico. Miremos de pronto qué dicen los residentes de sexto semestre, y eso va cambiando. Lo caracteriza su enfoque psicodinámico que lleva a que cada individuo, cada paciente, sea visto como un ser individual y desde un modelo biopsicosocial y cultural. El bienestar del estudiante, tener en cuenta a la persona académica del modelo enseñado, la fraternidad y el respeto. Lo caracteriza ese es el conflicto de la persona que transcribió, porque las letras no siempre eran claras. El compañerismo, la integración, la fortaleza psicodinámica y el buen trato. Buena calidad de la vida de los residentes también nos permitió ver como aspectos del bienestar estudiantil. Aquí está de pronto las fortalezas, debilidades, el entrenamiento de psicoterapia, menciona las pautas psicodinámicas, sistémicas, creo que estas son las debilidades, los conceptos de psicoterapia, todos los aspectos, la visión psicosocial. Y con base en todo este trabajo, que no les niego, fue arduo y enriquecedor, logramos nosotros como llegar a mirar qué cosas, tanto preguntas de la entrevista como la encuesta, podían responder cada uno de los objetivos. Y finalmente comenzamos al análisis por triangulación cuando se saturaba la respuesta, o sea, la persona comenzaba a responder lo mismo, el siguiente entrevistado lo mismo, y no se encontraba información novedosa, y ahí paramos y comenzamos con la otra parte del trabajo. Al realizar el análisis del currículo oficial del programa de especialización en psiquiatría de la Universidad del Bosque, encontramos varias conclusiones. Lo primero es se determinó la presencia del modelo de comprensión psicodinámico en un marco de diagnóstico y tratamiento de características eclécticas. En este documento se plantea que es el modelo de atención utilizado por el Instituto para hacer operativo el enfoque biopsicosocial y cultural, y que ese modelo permite la comprensión del paciente y de la etiología de sus dolencias. Si bien en los propósitos del currículo no se hace mención del modelo, fíjense qué importante ese hallazgo. Las actividades y prácticas docentes, clase magistral, taller, tutoría, seminario, supervisión, rotación, foro, revista de servicio, giran alrededor del modelo psicodinámico. De 213 créditos académicos del pensum desarrollado para el programa de especialización en psiquiatría, hay 151 relacionados con formación en psiquiatría dinámica, y tanto la investigación como las actividades académicas internacionales tienen en cuenta este modelo. La revisión de la realidad, las entrevistas y encuestas puso en evidencia que el contenido curricular y las prácticas docentes se relacionaban con el modelo de comprensión psicodinámica, y dentro de estas prácticas docentes apareció el acompañamiento y la supervisión del profesor como factor esencial para la implementación del modelo de comprensión psicodinámica y el desarrollo de una psicoterapia de corte psicodinámico. Se encontró a través de la revisión documental y de los documentos oficiales que los fundadores del instituto eran grandes miembros en su campo disciplinar, psicoanalistas algunos, psicodinamistas, y hacían y se basaban principalmente en la práctica del psicoanálisis y la psiquiatría dinámica. Y esto queda plasmado cuando aparecen médicos interesados en el aprendizaje de la psiquiatría y comienzan el aprendizaje de las primeras actividades docentes bajo el modelo tradicional aprendido por sus profesores con claras características flexnerianas. El que quiera leer de Flexner es quien muestra cómo en el modelo médico aprendemos del maestro, y ustedes recordarán cómo en medicina uno rota en el servicio donde el profesor tal es el jefe y uno le aprende a él, le copia tanto las cosas atinadas como las desatinadas, y ese modelo se comenzó a implementar así.
Luego viene el convenio, luego los avances de las neurociencias, de lo sistémico, lo conductual que se van integrando al programa sin que se pierda la identidad. El análisis también a través de los factores de encuadre, el análisis del currículo visto a través de los factores de encuadre, mostró que los elementos de tiempo, de espacio, de interacción con el estudiante, de personal, de políticas, están en concordancia con el modelo de comprensión psicodinámica. Y esto se encontró como en el perfil del docente pareciera favorecido como la comprensión psicodinámica. Lo mismo como en el deseo de los docentes y en los lineamientos que ellos mencionan, tanto los que son psicodinamistas como no. Los que no mencionaban, no soy psicodinámico, y aquí como que todo es psicodinámico. Los factores de encuadre fortalecían la práctica docente. En la interacción a lo largo de las décadas, de acuerdo a las reuniones, se resaltaba en el curso de las entrevistas el acompañamiento como característica principal de las prácticas docentes, para que el estudiante pudiera apropiarse del docente, del modelo de alguna manera. Aquí en las entrevistas se pudo deducir el nivel de formación relacionado con la comprensión psicodinámica, los valores y creencias, el énfasis en el acompañamiento. En todos los semestres los estudiantes hacían énfasis en el modelo de comprensión psicodinámica como eje central del contenido curricular y énfasis en el modelo de comprensión psicodinámica como eje central del contenido teórico y práctico en los siguientes semestres. Resaltaban también los estudiantes el bienestar estudiantil y las instalaciones. También hacían énfasis en los fundamentos teóricos y prácticos que se desarrollaban bajo este modelo como algo que permitía un éxito profesional o un buen desempeño profesional. También los procesos pedagógicos significativos hacían énfasis en sujeto, inconsciente, transferencia, contratransferencia, y se miró cómo se integró al sujeto, docente, estudiante, paciente del instituto como actores de este modelo basado en la atención de la comprensión psicodinámica. Una de las características es cómo a lo largo de muchos años esto ha seguido, puede ser algo que haya que mirar. El presente estudio concluye que el modelo de comprensión psicodinámica ha sido el eje para la construcción e implementación del currículo del programa de especialización en psiquiatría, y este fenómeno determina la existencia de una escuela fundamentada en el modelo de comprensión psicodinámica. Sin embargo, encuentra que esto no está bien escrito y que sería importante tener un documento que nos muestre claramente cómo funciona este modelo de comprensión psicodinámica, qué ha pasado, y muchas cosas que en currículo hacen parte de lo que se llama el currículo oculto, es decir, lo que no está escrito, lo que no es oficial ni rutinario, sino en las actitudes, en los valores, en la ética, en la interacción con los estudiantes, que pueden estar determinando mucho más factores ligados a la apropiación de este modelo. El modelo de comprensión psicodinámica va más allá de una forma de pensar en el paciente, está en una forma de pensar en nosotros mismos. Es un modelo de atención utilizado por el Instituto para hacer operativo el enfoque biopsicosocial y cultural de la universidad, y la revisión puso en evidencia que tanto el contenido como las prácticas se relacionaban con este modelo de alguna manera. Y vamos a las recomendaciones, que es lo que el estudio también nos permite ver: la apropiación de este modelo de identidad, porque de alguna manera no solamente hay que mostrarlo, sino cacarearlo. Se recomienda realizar una investigación acerca de la caracterización de las prácticas didácticas, cómo es que funciona esto para afianzar más el currículo del modelo, y la elaboración de un texto que explicite el modelo de comprensión psicodinámica, lo mismo que los factores que había mencionado, que son factores del currículo oculto.
que son factores subyacentes, ocultos del currículo formal y de prácticas institucionales que no son curriculares. Esto es algo de la bibliografía y bueno, muchas gracias.